tengan su... Recording is on. Perfecto. Show what I'm sharing. Perfecto, ok, gracias. Pues sí, solo quiero que se vayan adelantando y vayan teniendo su cuenta de GitHub para la semana que viene, porque ya la semana que viene vamos a entrar en lo que es haciendo proyectos con React y quiero que los vayan tratando. De hecho, los, los ejercicios de las lecciones que, que hemos, que hemos visto también lo van a someter por ahí por GitHub. Pero por ahora simplemente creen su cuenta. Eh, este, este era uno de los ejercicios de crear la página con Bootstrap. ¿Y cuál otro? Ya hubieran varios aquí. En estas de los if out statements, de hacer la calculadora, etcétera. Esos lo vamos a ir sometiendo por ahí la semana que viene. Para los de la grabación, estamos hablando de hacer nuestra cuenta en GitHub. Solo tienen que ir a GitHub, hacer una cuenta y crear, cuando ya tengan su cuenta, crear un repositorio con este botón aquí que dice New. Aquí ponen el nombre de Bootcamp 2026. El de ustedes va a estar verde. El mío está rojo porque ya yo lo creé el mío. Pero ya lo crean, le dan ahí a Create y van a estar listos ya para la semana que viene que podamos empezar a someter archivos por ahí. La otra cosa es que no sé cuántos de acá, o quizás lo que estén mirando en lo que estés mirando en las grabaciones, tengan el link de Mattermost. Yo no sé si estoy, if I'm logged in here. Ya, no es com, es org. Gracias a Dios ya puedo usar mi otra mano para escribir. Esta plataforma la estamos usando para chatear y los que quieran, los que no tengan todavía, voy a ponerlo aquí en el chat, el link. Y lo voy a poner también en la descripción de este video para los que estén viendo la grabación en YouTube, para que puedan hacer su cuenta. Así ya la semana que viene empezamos a usar GitHub, como les dije, para someter las tareas y ustedes nos van a enviar el link por aquí. Ok. Perfecto. Esas son cosas que vienen por ahí la semana que viene. Y ahora vamos a entrar en los que son objetos en JavaScript. Si se acuerdan, creo que fue en esta lección aquí, hablamos de los diferentes tipos de variables que tenemos en JavaScript. Y ya hemos visto lo que son textos o strings, números, verdadero o falso,
¿Dónde está esto? Aquí, data types. Tenemos números, tenemos texto o string, boolean, que es verdadero o falso. La ausencia de un valor se le llama null. Sin definición, objeto, array. Ya hemos visto array y función. Hemos visto todos estos menos el objeto. Y yo pienso que el objeto no es muy difícil de entender. Así que dice acá, ¿qué son objetos en JavaScript? Son unos contenedores de datos donde la data se almacena a base de un key y un value. ¿Qué quiere decir eso? Key and value. Quiere decir, por ejemplo, el objeto aquí, carro, tiene varias propiedades. El carro tiene varias propiedades. ¿Qué año se hizo el carro? ¿Qué marca es? ¿Qué modelo es? Entonces, cada objeto de carro que vamos a usar va a tener el make, model y year. Entonces, este es el key y este es el valor. Puede haber otro carro que sea marca Nissan. Entonces, pero el key va a ser siempre la misma, make. Puede ser, el valor es el que va a cambiar. Toyota, Nissan, etcétera. El año en que se hizo, etcétera. Y así entonces podemos acceder cada propiedad del objeto como usando el mismo syntax como si fuera un array. De los brackets aquí y ponemos el key aquí adentro que quiero acceder. Es muy... Esto es Python, pero es muy similar. Y este syntax se usa en lo que se llaman los lenguajes que son derivados de C, C++ y muchos de esos usan este syntax muy similar. Los objetos se declaran usando estos curly brace. ¿Se acuerdan que los arrays los definimos? Vamos a ponerlo aquí. Los arrays, ¿se acuerdan? Usamos esto para definirlo. Eso es un array. Mientras que objetos usamos el curly brace y ponemos el key y el valor aquí de ese key. Y tú puedes poner cualquier key que tú quieras. That's up to you. Y cuando yo quiero acceder a este key, el valor que está aquí, lo hago de esta manera, igual como si fuera un array. Entonces, ahí vemos esto. Cada valor en el objeto puede ser de cualquier tipo de lo que ya habíamos hablado anteriormente. Esto es un string, texto. Este es un número. También puede ser una función. Inclusive puede ser otro objeto. Yo puedo tener aquí un objeto de carro y aquí pongo make, Toyota, etcétera. Y tú puedes meter un objeto sobre otro objeto porque, como vimos acá, key and value, el valor puede ser de cualquier tipo. Tenemos acá. So, con el uso se van a ir familiarizando más con eso. Y dado a que este es el caso con los objetos en JavaScript, cuando tú tienes una propiedad que es una función, se le llama método. Y esto es lo que se usaba para los que conocen el Object Oriented Programming. Por mucho tiempo se usó esto, los objetos, para hacer
algo parecido a Object Oriented Programming, solo que en JavaScript. Porque para eso necesitamos un objeto y que ese objeto tenga métodos. Pero JavaScript no es exactamente, no fue diseñado para eso, solo que así funcionan los objetos y se prestó para eso y mucha gente lo usó de esa manera, llamándole a estos propiedades y a estos métodos. El objeto es el carro, ¿verdad? Entonces el carro tiene un nombre, tiene un modelo, un número, color, la velocidad, el año en que fue hecho. Y tiene estos métodos para encender el carro, manejar, frenar, tocar la bocina, etcétera. Se ven como métodos que operan en el carro y el carro sabe qué hacer por sí mismo. Es una manera de aislar las cosas sobre una variable. Por ejemplo, imagínense que yo tengo este carro, este objeto que es carro, y tengo funciones que se pueden hacer en ese carro. Pues si yo pongo los métodos aquí en el mismo carro, pues de esa manera yo puedo tener la data, que es estas propiedades del carro, y también las operaciones que funcionan en ese método. Y entonces en vez de tener que pasar el carro, que es la data, más la lógica de qué vamos a hacer con ese carro, lo pasas todo junto. Y así tienes las cosas aisladas y se mantienen segregadas de esa manera. Es una manera de organizar el código y la data juntos. Y eso es básicamente lo que es el Object Oriented Programming. Pero después más adelante se introdujo clases en JavaScript que son más como Object Oriented Programming. Esto es simplemente lo que se usaba en los 90, en 2000 para hacer creer que era una clase. Pero aún así se puede usar hoy en día. Y todavía se usa con React. Ustedes van a ver cómo React divide todo en componentes. Y los componentes son unos objetos, unas funciones que tienen data y también tienen diferentes operaciones como estas juntas con la data. Así que eso lo vamos a ver ya la semana que viene. Por eso le voy adelantando eso. Por eso es que ellos dejaron esta lección de objetos hasta ahora, porque nos lleva a lo que hace React hoy en día. Entonces aquí están hablando de cómo declaramos los objetos. Se llama Object Literal Notation, que es así, con esos curly braces. Y aquí vemos que este key de courses tiene un valor de un array. Y ese array tiene varios elementos. Así que podemos tener un sinnúmero de cosas aquí. Este es Boolean. Y así. Una diferencia del array. Yo les dije que podemos acceder a las propiedades del objeto como si fuera un array así. Pero también podemos hacerlo como si fuera un objeto así. El objeto punto la variable que tengo acá. El único momento en que yo no puedo hacer eso es cuando el key tiene un nombre con un guión, digamos. So yo puedo acceder a ese T-4, me sale eso, pero no puedo hacer esto. Eso no es, porque es como que estoy haciendo T-4. So, dice eso no es válido. So, cuando las propiedades del objeto tienen algo así, algún guión o símbolos que no son aceptables en una variable, entonces usamos esto.
esta notación así con un string. Aquí tú puedes poner lo que tú quieras. Por eso están enseñando aquí. Tú puedes, por ejemplo, accederlo de esta manera: student.name o student bracket name or age o lo que sea. Son intercambiables esas dos opciones. ¿Ok? Y entonces ahora llegamos a los loops. ¿Se acuerdan que hicimos loops con los arrays? Aprendimos cómo hacer eso. El for in y el for of. El for in, ¿se acuerdan que nos daba el índice del array? Y aquí poníamos el array y entonces accedíamos al array con el índice. En este caso, los objetos tienen keys. En vez de darnos el índice, nos da el key. And we loop through each key. Vamos iterando por cada una de las propiedades del objeto y obtenemos el valor con esta notación como si fuera un array, de la misma manera que usamos el array. Pero es el mismo for in. So let's see that in action para que ustedes vean live. Ahí imprimimos en la consola cada key y cada valor del objeto. ¿Para qué usamos eso? Muchas veces usamos los objetos, ya sea para un cache, para guardar cosas temporal. Quizás queremos saber la lista que tenemos ahí, procesar cada valor. Digamos, quizá él no es un objeto que tiene diferentes valores, sino que tiene diferentes nombres. El nombre de cada estudiante es el key y el valor es su grado, por ejemplo. Y queremos ir por cada uno, algo así. El hecho es que tenemos la opción de hacer el loop through all of the keys of the object. Cada propiedad del objeto, mirarla una por una y de la misma manera que hicimos con el array. Vamos a aplicar esto que hemos aprendido aquí. Dice, construyendo un objeto simple. Crea un objeto para un libro, representando un libro en un sistema de una biblioteca, con las propiedades como título, autor, año, y añade un método que se llame getSummary que nos dé un resumen de todo lo que es el libro. Vamos a hacer esto sin mirar la solución que ellos hicieron. El libro se va a llamar Book. Vamos a hacerlo así, Book es igual a esto. Entonces, el libro va a tener propiedades, dijeron ellos, como título, vamos a decir la Biblia, autor, varios, ¿en qué año? Dejamos 2000 años antes de Cristo, por así decirlo. Y entonces, tenemos este es nuestro dato, ¿verdad? Ahora nos pide que haga un método
que nos haga un resumen de lo que es este libro, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo con este notation de arrow functions. No vamos a aceptar ningún parámetro. Y podemos hacerlo manualmente y decir, ok, vamos a poner un título, a devolver el título, eh, con y vamos a poner el año, digamos, entre paréntesis para que se distinga de otros libros con el mismo título. Y vamos a poner aquí, por ejemplo, por, y luego ponemos el nombre del autor, ¿verdad? Vamos a ver. So, tenemos book y su título es esto. Book y el año es este. Ahora vamos a ver si get summary, ¿qué dice get summary? Esto es perfecto. Me dio este error. Dice título no está definido. Pero si vemos aquí, yo puse título y el título está acá. ¿Qué está pasando aquí? Déjame ver si ellos... Yeah, they do it. Esto es una curva que ellos están tirando, ¿no? Porque ¿qué pasó? En book, algo que ellos no explicaron es que hay una cosa con las funciones que se le llama scope o el alcance de. Y en este caso, eso no está en el scope de la función. Pero cada función tiene una propiedad o cada contexto donde estás ejecutando cualquier código en JavaScript tiene una variable que se llama this o esto. Y this se refiere a este contexto donde estoy ejecutando. Los métodos, las funciones que están dentro de un objeto, ejecutan dentro de ese contexto. Entonces this se refiere a ese objeto en el cual me estoy ejecutando. Entonces yo tengo que decir this, bueno, primero return, this, that title. Y creo que por eso pusieron este ejercicio para explicar ese chin. Y aquí ponemos this, that year. Por this, that author. Y ahora todavía no funciona. Dice undefined. ¿Por qué es undefined? This, that title. Vamos a ver la solución de ello. What did I mess up? Oh, yo creo que yo sé por qué. Because it's an arrow function. Yeah. So, las funciones anónimas versus arrow functions versus... ¿Se acuerdan que habían tres formas de declarar una función? Y la única diferencia, que en ese tiempo no lo hablamos y quizás ahora no lo vamos a explicar, es esta cuestión del contexto. Esta función anónima, así con la palabra función,
it inherits the context where it's executing. O sea, hereda el this del contexto donde se está ejecutando, mientras que el arrow function que yo usé esta no setea este this. So, en ese caso habría que pasarle como parámetro el objeto en el cual se está ejecutando. So, para métodos usamos esta siempre. Si vamos a actuar, si estamos dentro de un método de un objeto en el cual queremos actuar en él. So, como ven, aquí ellos hicieron algo parecido. Título por este autor publicado en este año. Eso del contexto, no sé si lo van a explicar más adelante. Ah, sí, aquí está. Diving into the this keyword. Cuando un método es llamado un objeto, this o esto se refiere a la instancia del objeto en el cual se invocó ese método. Y eso le deja al método acceder propiedades de ese objeto que lo está llamando. Por eso vimos la diferencia, que hasta que no pusimos esto así, this no estaba seteado. ¿Por qué usamos this? Que imagino que muchos están preguntando. This, esta palabra asegura que nos estemos refiriendo al objeto, a la instancia del objeto correcto, cuando estamos llamando un método. Esto se usa porque cuando llamamos al mismo método en diferentes objetos. Ok. Esto no tiene sentido hasta que no veamos que podemos creamos nuevas instancias de un mismo objeto, de un mismo modelo, y entonces ustedes ven que aquí esta función, sé que estoy bien confuso, pero es importante. Ven que aquí que esta función carro está usando this.name, y aquí nosotros creamos dos carros diferentes. Sin embargo, esta misma función sabe cómo acceder al nombre de este carro y el nombre de este carro porque estamos usando this. Y no se confunde. Ok, mira, vamos a ver a este objeto y el nombre de este objeto es, en este caso es Lightning McQueen y en este caso es Mater. Por eso start funciona bien en ambos objetos. Y again, esto es muy importante para cuando estamos viendo React porque los componentes se crean de esta manera. So, si volvemos aquí arriba, aquí ellos lo explican creando dos objetos diferentes. So, es el mismo resultado, pero aquí ellos escribieron esta función dos veces. Esa es la diferencia. Si ven acá, ellos escriben esta función aquí una sola vez, pero crean dos carros diferentes. Y el mismo código funciona en todos los carros, dependiendo en qué propiedad, qué valor tiene la propiedad de nombre. Entonces esta función va a ser algo diferente en cuanto a imprimir a la consola el nombre de este objeto. No sé si me voy a entender. Esa es la importancia del this keyword. Casi siempre la regla es, si tú estás dentro de un objeto y te vas a referir a este objeto, tienes que usar esta palabra de this. No puedes usar solamente la propiedad así. Okay. So, aquí está hablando del contexto global. So, en métodos, cuando una función es llamada desde un objeto,
El this se refiere al objeto que está llamando el método. Pero en el contexto global, si una función no es llamada por un método y simplemente llama el this, se refiere al objeto global. ¿Qué es el objeto global? Aquí ellos tienen este ejemplo. Vamos a ver este ejemplo. Como pueden ver, aquí ellos están definiendo esta función, pero no es dentro de un objeto. Ven que aquí tenemos la función dentro de este objeto, ¿verdad? Aquí está fuera del objeto, ¿no? Es una función normal. Y vamos a usar la palabra this dentro de esta función. A ver qué dice. Este objeto se llama window. Y el window es lo que ellos le llaman el objeto o el contexto global de en los browsers. Hay diferencias porque tú puedes correr JavaScript en un browser como lo puedes correr en el servidor, lo puedes correr en tu computadora sin un browser. Entonces por eso ellos le llaman el objeto global, que en el caso de los browsers se llama window. Y así lo pueden ver. Entonces, por eso este this, en este caso quiere decir el window, pero en el caso de un método quiere decir el objeto donde se está llamando esa función. Eso es lo único que tienen que aprender acerca de this. Y aquí le dice, no necesita memorizarlo. No se preocupen si todo esto es demasiado. Y no necesita memorizar cómo la palabra this funciona ahora mismo. Entender el this en JavaScript es muy difícil y aún programadores con mucha experiencia algunas veces necesitan pensarlo y recordarse a ver cómo es que funciona this. Hablamos específicamente de este tópico porque te ayuda a crear una fundación sólida y exponerte a algunos escenarios comunes de la palabra this, donde this it behaves differently, se comporta de diferente manera. Y al nosotros continuar y ver el uso de this en el mundo real, vamos a ver y vamos a tener más experiencia y vamos a estar más cómodos usándola. Pero por ahora solo enfóquense en la idea que this se refiere al objeto en el que se llamó este método. Ellos pusieron básicamente lo mismo que yo le estaba diciendo a ustedes, pero en mejores palabras. Dicen que no se estresen por eso, solo sepan que dentro del método vamos a usar esa palabra. Y punto. ¿Ok? Ahora, esto es lo que yo le estaba enseñando. Objetos pueden tener otros objetos dentro de sí mismos, que serían nested objects. Entonces, tenemos el objeto de afuera y el objeto de adentro. Entonces, el de afuera representa, en este caso del objeto del estudiante, el de afuera representa los datos básicos del estudiante, el nombre, la edad, su dirección, los cursos que está tomando. Mientras que address se refiere a los detalles de la dirección como un subobjeto del estudiante. Y de esta manera accedemos a las propiedades de un objeto que está dentro de otro. Entonces estudiante.address nos lleva hasta aquí. .city, entonces accedemos aquí. Y el output sería eso, la ciudad donde reside el estudiante. De la misma manera lo podemos hacer con este syntax estilo array de esta manera. Y el nombre oficial de esto es dot notation y bracket notation. Por la mayor parte la gente le gusta usar más el dot notation porque es más rápido y más legible.
en cuanto a objetos. Esto hay que escribir más y quizás confunde un poco más. Y obviamente para modificar las propiedades de ese objeto se modifican así de esta manera y por igual así usando el bracket notation. Específicamente en JavaScript, si tú digamos haces esto, student address country, si recuerden aquí arriba, address solo tiene street, city, zip code, calle, ciudad y código postal. No tiene un country. Sin embargo, si tú haces esto, JavaScript lo que hace es que le añade esa propiedad a este objeto de address y ya lo puedes después acceder de esta manera. Ahora, hago pausa aquí. Vamos para que entiendan cómo funciona esto. Digamos, ya teníamos un estudiante. So, estudiante tiene, está así, ¿verdad? Con dirección, con estas tres direcciones. Entonces, si yo vengo y digo estudiante, dirección, country, me dice no definido porque no he puesto nada ahí, pero no me dio un error, ¿verdad? Eso es algo que no me dio un error esto. Si yo digo country, me dio un error. Entonces, no sé si se dan cuenta la diferencia de las cosas. Aquí me dio un error y paró ejecución, te daría un error en JavaScript. Mientras que si estás usando un objeto y usas una propiedad de ese objeto que no existe, te va a devolver el valor. Recuerden que este valor undefined es uno de los data types de JavaScript, es uno de los valores. Puede ser texto, número, verdadero o falso, objeto, array, función o no definido. Entonces, si tú estás esperando que este objeto tenga esto y lo usas, digamos, para describir la dirección, vas a imprimir la dirección del estudiante en la consola y tú usas una propiedad que no estás, te va a salir esto en tu texto, undefined, en vez de un error. Entonces, es común que cuando estamos trabajando con objetos, chequeemos que los métodos, las propiedades que estamos usando existan primero, porque JavaScript de por sí no te va a decir que no. Entonces, escribiríamos algo como si existe el objeto estudiante y recuerdan el operador lógico de AND, existe estudiante y ese estudiante tiene address y ese estudiante tiene address. Digamos en este caso city, entonces ahí sí imprimimos la dirección del estudiante, algo así. Si no, entonces no nos daría un error. Esa es la manera. Entonces, si yo vengo aquí pongo country. Entonces, ven que hay en este caso no se imprimió. No se imprimió esto. Este valor es lo que esto no es que esté mal, sino que eso es lo que devuelve la evaluación de esto no devuelve nada y por eso dice undefined. Pero lo que quiero que vean es que no se imprimió nada en este caso porque yo chequeé primero si existía esta propiedad. Ellos aquí están añadiendo la propiedad primero y luego
la imprimen. Pero por lo general, cuando nosotros estamos trabajando con objetos de los cuales yo no estoy seguro, o sea, si es un objeto que me está pasando, que están pasando a una función que yo creé, esa función debe cerciorarse, ok, yo espero que este objeto tenga esta y esta y estas propiedades, pero no estoy seguro. Me pueden pasar cualquier objeto que tenga cualquier propiedad y por eso tengo que manejar eso y tener lógica a qué hacer cuando me dan un objeto inválido. Es decir, por ejemplo, devolver un valor como falso o negativo 1, como no sé qué hacer con este objeto porque no está en el formato en el que yo esperaba. O sea, no tiene país esta dirección, así que no la puedo imprimir. O simplemente si no quieres devolver un error, es imprimir solamente lo que está ahí, omitirías las partes que no están y solo imprimirías las que están. Pero el hecho es ese, que muchas veces como el JavaScript es very forgiving, él te perdona muchas cosas y muchas veces no te penaliza por usar cosas como esta que no están definidas, mientras que si usas una variable en el contexto global que no está definida, sí te da un error. Pero si estás hablando de un objeto, él no le importa. O sea, un objeto fácil, tú le añades una propiedad de esta manera. Si ustedes trabajan con JavaScript en el futuro y se familiarizan con él, se van a familiarizar con eso cuando están lidiando con objetos. Entonces, aquí vemos, hablando todavía de objetos con otros objetos dentro de sí mismo, cuando estás haciendo un loop para ver todas las propiedades de ese objeto, de la dirección, así se ve el loop. Esta vez vamos a hacer el loop no sobre el estudiante, como lo hicimos anteriormente, sino estudiante.address nos da las diferentes propiedades de la dirección nada más, no del estudiante. ¿Ven la diferencia a eso? Que como lo hicimos aquí en, where was it? En esta. Aquí hicimos key in student y vimos cada clave de este. Ok. So, esos son nested objects. Objeto dentro de otro objeto. Y no está limitado a que sean dos. Puede haber un número infinito de objetos dentro de objetos. No hay un límite en cuanto a eso. Hubieron unas cuantas cosas que brincamos por acá después que hicimos este objeto. Object types versus object instances. Esto es bien avanzado. Cuando creas un objeto, estás definiendo un tipo de objeto, como un template. Y cada vez que usas ese template, creas una nueva instancia de ese objeto. Cada instancia de un objeto que puede tener la misma estructura, pero tener diferentes valores para sus propiedades. Y eso fue lo que yo estaba mirando acá. Dos objetos con las mismas propiedades, el mismo esquema, muchas veces se le llama el template, the same schema, pero diferentes valores. Entonces, este Lightning y aquí Matter serían una instancia de ese objeto, ¿verdad? Que estos dos tienen la misma estructura. Un carro con un nombre, modelo, año y un método que se llama start. Pero tiene diferentes valores. Esto demuestra cómo reusar estructura hace que tu código sea eficiente y organizado.
mientras, o sea, lo que ellos dicen aquí es verdad, pero idealmente no escribiríamos la misma cosa dos veces. Vamos a ser más eficientes en algo que vamos a ver más adelante, pero están hablando del esquema, de tener un mismo esquema para dos objetos diferentes. Entonces, ya vimos esto del this. Entonces, esta es la parte donde hablamos de, en realidad, crear una diferencia entre una instancia y un tipo. Dice aquí, while object literals, que es lo que hasta ahora hemos estado usando estos que se llaman object literals, que es cómo definir un objeto cualquiera. Y dice, son muy buenos para instancias individuales, funciones que construyen un objeto, ofrecen una mejor manera de cómo crear este, instancias múltiples de la misma estructura, que es lo que les decía. O sea, en esta ejemplo que ellos están dando aquí, lo están creando dos veces y eso no es muy eficiente. Ya esta misma estructura yo la quiero escribir una sola vez y luego crear diferentes instancias de la estructura que hice. Y eso es lo que nos permite hacer esto. Dentro de este constructor, de nuevo, this se refiere a la nueva instancia que se ha sido creada. Y cada vez que tú llamas a new car, una nueva instancia es creada de la estructura que creamos aquí arriba. Si se dan cuenta, esta estructura no es un objeto, es una función. Y quizás sea un poco confuso porque estamos lidiando con objetos y ahora estoy llamando una función, pero básicamente lo que esto hace es que nos ayuda a crear objetos que que se crean de esta manera. Y como pueden ver, aquí le estamos pasando la cosa que cambia de un objeto a otro, que son los valores. La única diferencia entre este y este son los valores que tiene. Y por ende, los pasamos aquí, se lo asignamos a las propiedades relevantes, ¿verdad? Y ahora tenemos dos objetos distintos, pero los dos nacieron de la misma estructura. Así yo no tengo que escribir esta parte 2, 3, 4, 5, 6 veces por todos los carros que tengo. ¿Okay? Ya vimos Nested Objects. Usos prácticos de objetos dentro de otros objetos. Imagínate que estás trabajando con una plataforma de e-commerce que guarda los datos de los consumidores. Los objetos dentro de otros pueden ayudarte a agrupar información que sea, agrupar información. El nombre, contacto, por ejemplo, tenemos diferentes formas de contacto, ya sean por teléfono, por correo electrónico, la dirección, como vimos anteriormente, los diferentes componentes de una dirección. Y así cuando lo vamos a llamar o a utilizar, tiene sentido que yo diga, ok, cliente.contacto.correo electrónico, cliente.dirección.ciudad. Eso ayuda entonces dice aquí que esa estructura ayuda a organizar los datos complejos de una manera más lógica. Porque si estuvieran todos así, todo es cliente.correo, cliente. Qué sé yo qué, aparte de que pudiera tener uno por encima del otro, o sea, aquí yo puedo tener un email y no conflige con el email de aquí de contacto porque es otro objeto. ¿Ok? Así que vamos a ver este ejercicio. Dice, crear y trabajar con objetos
uno dentro del otro. En este ejercicio crearás un objeto dentro del otro representando un inventario de una tienda. El objeto va a contener categorías de productos como los keys, como las claves del objeto, y cada categoría va a tener un array de nombres de producto como sus valores. También practicarás accesando, añadiendo y modificando las propiedades de los objetos que están incrustados en otro objeto. So, vamos a seguir, vamos a darle a tratarlo antes de ver la solución. El objeto que vamos a crear se llama Store Inventory y tiene dos categorías, electrónicos y clothing. So, aquí dice que el objeto va a tener categorías como sus keys. Entonces ya sabemos que me dijeron que las keys son electrónicos y clothing. So pongo aquí electronics. En los electrónicos tenemos como valor, desde aquí, cada categoría va a tener arrays de los nombres de los productos como sus valores. Entonces aquí va un array con laptop, smartphone, headphones. La otra categoría es clothing, ropa. Y la ropa es t-shirt, jeans y jacket. Ok. Vamos a ver que tenemos nuestro objeto como pensamos. Supone que tenga las keys aquí, clothing, electronics, son un array con estos valores. Ok, entonces, segundo paso, vamos a accesar e imprimir específicamente uno de los productos que está en la categoría de electrónicos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Tenemos un array, tenemos dos arrays que están dentro de un objeto. So, nuestro sistema está Store Inventory. Luego va la categoría que es electrónico. Estoy buscando laptop. Y en esa categoría de electrónicos, la laptop es la primera en el array. Por eso, entonces, como es un array, voy a usar esto. Y pum, me sale el laptop. Si quiero los headphones, pum, el número 2. Y ven cómo se puede combinar el dot notation con el bracket notation dependiendo de lo que estoy accediendo. Store Inventory es un objeto. Electronics, la categoría Electronics, el valor es un array. Por eso tengo que usar el bracket notation para acceder a cada componente de ella. Ok, entonces, en el tercer paso, añadir un producto nuevo a la categoría de ropa, un suéter. Entonces vamos a clothing, ¿verdad? Este array. Y como ustedes recuerdan, a un array le añadimos un elemento con push. Y digo, ok, sweater. Y me dice que hasta ahora son 4. Ahora se supone que la ropa tenga 4 componentes, ¿verdad? Aquí no se ve porque hay que desplegarlo, pero aquí está.
T-shirt, jeans, jacket y sweater. Hay 4 cosas. Aquí vemos, accedimos a este objeto. Luego accedimos a clothing, que es la categoría que es un array. Y para añadirle un elemento al array, llamamos a este método de este array llamado push. Y así le añadimos un elemento a este array. Espero que no esté muy confuso eso, pero es... Ya cuando uno se vuelve cómodo con esta anotación, el dot notation, le sale como respirar. Es cuestión nada más de entenderlo. Vamos a ver qué solución hicieron ellos. Esto mismo, se declararon el objeto y pusieron, desplegaron la laptop, añadieron el suéter de esta manera. No hicimos este paso todavía. Me adelanté. El último paso es usar un nested for in loop para imprimir todas las categorías y sus productos. Ok, vamos a hacer esta. Vamos a hacerla en un editor. Para los que no saben, ahora que le estoy enseñando este editor se llama Visual Studio Code. Es un editor de código completamente gratis de Microsoft. Cosa rara que Microsoft ande dando cosas gratis. Así que le recomiendo que lo bajen y lo usen. Es el que más se usa en cuanto a programación hoy en día. Y lo bueno de esto, a diferencia que digamos de Notepad o algo así, es que te pone el código así con color, lo hace más fácil de leer. Ya tú sabes que esto es un keyword, los strings están así como en rojito y los métodos están así en amarillo. Y así sucesivamente ayuda mucho a entender el código y no tener todo de un mismo color. Como ustedes ven en el mismo aquí, ellos usan también diferentes colores para diferenciar diferentes cosas, para hacer la cosa más fácil de leer. Vea, solo una sugerencia. Vamos a hacer este ejercicio aquí. Entonces, dice que vamos a usar un loop dentro de otro para imprimir todas las categorías y todos los productos. Vamos a hacerlo por paso. Dice que quiere que imprima todas las categorías y todos los productos. Vamos a empezar imprimiendo solamente las categorías. Que yo creo que en todo momento que se necesite hacer 2 loops, empiecen por una y después trabajan con la otra, porque es más fácil, especialmente si están empezando, es más fácil entenderlo de esa manera. So, for, voy a decirle a esto que voy a escribir JavaScript. For, digamos, let key in, estamos lidiando con, el nombre de la variable es store inventory. Esta otra cosa que me encanta de este editor, si ustedes ven esa línea, no sé si lo pueden ver, no sé si se pondrá más grande. Ay, sí, qué bueno. Sí, para que se vea mejor. Otra cosa buena de este editor es que te dice cuando algo está mal. Se pone en rojito y hasta te dice una idea más o menos de que por qué eso está mal. En este caso, porque no hemos terminado de escribir el for loop correctamente y ya se va. Por esa otra muy buena razón para bajar ese editor. Entonces,
en vez de ponerle key, yo sé que eso es lo que usamos durante la clase, pero en este caso son categorías. Solo voy a poner el nombre de category. Esta es mi categoría y la voy a imprimir. So ya decimos console.log category. ¿Verdad? Y vamos a probarlo así nada más. Yo creo que aquí ellos le pusieron 2 puntos. Vamos a poner esto acá. Y ahí tenemos electrónico y clothing. So ya imprimimos la categoría. Ahora, como ya sabemos que es un loop dentro del otro, obviamente el loop va a ir aquí adentro. Y tengo mi categoría aquí. Entonces, lo que tengo acá, aquí lo que tengo en mi, aquí este objeto, esto es un objeto, ¿verdad? Por eso usamos for in, pero la categoría es un array. Y solo voy a usar los valores, ¿verdad? Entonces recuerdan que dijimos que en caso de array podemos usar para los productos, podemos usar of. Y cómo ahora yo accedo al array de cada categoría. Porque esta categoría aquí es simplemente el nombre de la categoría. Por eso se imprimió aquí, ¿verdad? Pero eso no contiene el array. El array está en yo hacer store inventory y le paso aquí category. Entonces ahora estamos accediendo a este array. Y ahora hacemos console log, vamos a poner unos espacios, 2 espacios, ¿verdad? Y el nombre del producto. Y vamos a ver qué error cometí. Siempre tenemos que asumir, si hay un error, que lo cometimos nosotros y no la computadora. Ahí vemos. Categoría, los productos. Categoría y cada producto. La clave la parte difícil de esto es entender que estoy accediendo aquí al array de esta manera. ¿Por qué lo estoy haciendo de esta manera? Con el bracket notation y no con el dot notation. Cuando accedemos así con el bracket, porque el dot notation sería yo decir, store inventory. Miren, esta otra cosa que me gusta también del editor. Él trata de predecir qué es lo que tú estás tratando de escribir. Y te ahorra tener que escribir tanto. Aquí, punto categoría no tiene sentido, ¿verdad? Porque este objeto no tiene un elemento que se llama categoría. Categoría tiene el nombre de la categoría dentro. Y de la única manera que podemos evaluar ese nombre es usando el bracket notation. No sé si me voy a entender en eso. ¿Se acuerdan que siempre cuando hablamos de loops, cuando hablábamos de los loops que eran con la i, las normales, ¿verdad? Let i equals 0 y la i es menos que, digamos, la
la anchura de un array. Y I++, dentro de este loop, cuando queremos el elemento del array, decimos array y le pasamos el índice y así, digamos, imprimimos cada elemento del array, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay un componente del array que sea así. No es una propiedad del array que es así, sino que al tú ponerlo aquí en este bracket, evalúa lo que está dentro de la i. So, la i, digamos, está en 0, es como si yo estuviera escribiendo array 0. Porque esto, como es un literal, yo lo puedo escribir así. Pero cuando la i cambia a un 1, entonces se evalúa de esta manera. Y de la misma manera aquí, cuando yo pongo categoría, se evalúa como la categoría electronics primeramente, ¿verdad? En la primera vuelta es electronics. So aquí estamos mirando store inventory, como si estuviéramos mirando store inventory punto electronics. No sé si me da a entender. ¿Se entendió eso? Perdimos Máximo, se perdió Máximo. Tiene que hacer el resumen este fin de semana, Máximo. Pero Está bien, está bien. Amelia o Arnardo o Emily, ¿entendieron esa parte de cómo acceder el array aquí? ¿O estamos perdidos desde desde el primer loop? Solo quiero saber si necesito explicárselo de nuevo o si ya lo captaron. Pueden escribir en el chat. Bueno, voy a asumir entonces que lo entendieron perfectamente. Perfecto. Más o menos, ok. Como le dije, pueden intentar con esta misma lección tratar el problema sin ver la solución, para que aquí inclusive le dan cómo se debe ver. Y ya, ellos hicieron un truco y si se dan cuenta aquí, they're very tricky. Si se dan cuenta, el output mío se ve así, pero las categorías no tienen mayúscula al principio. Ellos hicieron esto que es tan complicado. Solo para poner mayúscula a la primera, usaron una cosa que todavía no le he enseñado a ustedes, pero la primera letra le llamaron este uppercase, que habíamos visto esta, como hacer mayúscula a un string. Y a categoría le quitaron el primero. Esta parte no es importante. Con que ustedes lo impriman así como lo hice yo, está bien. Categoría y ya. Y producto. Ok. Ok. So, otros métodos que tienen los objetos. Si tú, digamos, quieres tener, vamos a trabajar con este objeto que estamos trabajando aquí, que tiene estas dos categorías de ropa y electrónicos. Si tú quieres saber cuáles son las propiedades, tú le das keys
oh no, es object.keys y pasas el objeto que quieres usar. Y ahí te da un array con todas las categorías que hayas añadido acá. Ya. De la misma manera, si quieres todos los valores del objeto, usas esta función object.values y pasas el objeto y te devuelve todos los valores que son los arrays de los productos, en este caso, por sí mismo, sin las categorías, solo eso, solo los valores. Y entonces, esto no es muy común. We won't talk about that, pero esto sí se usa. Si quiero todos los keys, todas las propiedades del objeto y todos los valores del objeto. Aquí le dan otro ejercicio sin la solución. Crea un objeto que te represente a ti mismo con las propiedades nombre, apellido, edad, pasatiempos, y que el pasatiempo sean un array o una lista de tus pasatiempos favoritos. Y añádele un método llamado introduce que devuelva un texto de cómo tú te presentarías a otras personas. Usa estos métodos que aprendimos aquí arriba en tu objeto para familiarizarte con estos métodos. Son las 6:30, pero vamos a hacer este ejercicio rapidito. Aquí. Si voy a crear un objeto, digamos, que se llame yo. Y first name, pongo Eric, last name, del orbe, hobbies, video games, programming. Vamos a decir eso. Eso era todo. Ajá. Y la edad. 43. Entonces, también pide que haga un método que se llama introduce. Es una función. Y en esa función vamos a devolverle un string que te presente a ti mismo. Entonces diríamos, hola, soy y aquí ponemos mi nombre y apellido. Ponemos aquí. ¿Qué me faltó aquí? Palabra this. Porque estoy en un método donde está un objeto. Y tengo que usar this. Aquí ponemos this age. Y me gusta. Y mis pasatiempos son
Y aquí podemos hacer, no sé si se acuerdan de lo que hicimos con los arrays, que hicimos join. Podemos hacer join con una coma y un espacio. Vamos a ver. Aquí. Let's clear this. Entonces si digo mi nombre es Eric, mi apellido Delorbe. Vamos a ver introduce. Hola, soy Eric Delorbe, tengo 43. Me faltó de ponerle años. A mí nunca sé cómo escribir la ñ en Windows. Que vamos a escribirla así. Pero ahí vemos, ahí sería un ejemplo de cómo hacer ese ejercicio. Ok. El objeto de matemática. El objeto de matemática básicamente tiene un montón de funciones y valores constantes. En el teclado mío no está, porque el teclado mío está en inglés. Y para la gente de inglés la ñ no existe. Pero sí, este objeto de matemática tiene un montón de funciones matemáticas o constante como el pi. Y sí es un objeto, pero en realidad se usa más para las funciones. Cuando tú quieres, digamos, esto es para exponente, esto es para la raíz cuadrada, esto es para escoger el valor mínimo de una lista de números, esto es para escoger un número al azar entre 0 y 1. Esto es para redondear y este también. Solo que este es el redondear que nosotros que usamos típicamente. Si es digamos 4.7 sería 5, pero esta redondea básicamente quitando la parte decimal y 4.7 nos daría un 4. Y si en este caso, si hay un decimal, entonces va al próximo número entero. 4.1 sería un 5. Son tres diferentes formas de redondear. Son útiles cada una para diferentes cosas, pero son diferentes funciones y cosas matemáticas. No es algo del otro mundo. Están ahí para el momento que tú quieras, necesites usarlo, usamos ese objeto. Y este es un uso práctico usando la función de número al azar para simular un dado. Si quieren pueden tratar eso cuando estén repasando esta lección o lo que estén mirando esto en YouTube. Traten de entender eso y modificarlo. Digamos, si quiero un número al azar que sea, en este caso lo está dando de 1 al 6 porque esos son los números del dado. Pero ¿qué tal si quiero un número del 1 al 100 o del 1 al 10 o del 1 a 50? Traten a ver si pueden encontrar cómo hacerlo. Otro objeto de JavaScript es el de fecha. Se llama date en inglés y así se crea el objeto. Ellos no explicaron lo que significa esto de new. New se usa para crear una instancia nueva de un objeto. Acuérdense que aquí estábamos definiendo la estructura de
de este objeto, del carro, y utilizamos esta palabra new para crear un objeto nuevo de eso. Y eso es de esta misma manera se crean las fechas. Tú dices new date y te da la fecha de ahora mismo. O sea, cuando tú escribes esto así, te da la fecha en el momento en que esto fue ejecutado. Si quieres representar una fecha en específico, lo pasas así de esta manera. O puedes pasarlo en este formato así. No se tiene que preocupar por casi siempre lo que usamos es esto, new date y ya. Y estas son las maneras de cómo agarrar cada componente de la fecha, los segundos, los minutos, las horas, el día, la fecha del día de hoy, el mes y el año. Y así cambiaríamos una fecha de un número a otro. También hay formas de cómo formatearlo, las fechas y eso. Esto es bueno saberlo de referencia, pero no tiene que memorizarse eso. Calcular diferencias en fechas. Este es un uso práctico de cómo crear un contador, un countdown. Y esta es la tarea de esta clase. Crear un sistema de caracteres para juegos RPG usando los objetos de JavaScript. Aplican todos los conceptos que hemos aprendido hoy de objetos dentro de otros objetos, métodos, constructores y haciendo loops alrededor de las propiedades de los objetos. ¿Qué son las instrucciones? Crear una función que inicialice el nombre del carácter, el tipo de la clase que sea, su nivel, cuánta vida tiene, el inventario y los stats. Stats es un objeto con ataque, defensa, velocidad, etc. Y tienes unos cuantos métodos aquí que están pidiendo que haga. Crea 2 instancias de esos objetos y imprímelos a la consola de esta manera. Muy interesante. Ahí tienen una solución, pero espero que ustedes lo traten antes de ver la solución para ver si entienden. Y si lo llegan a tratar y se quedan atascados, pueden mandar un mensaje por aquí por la plataforma de Mattermost. ¿Ok? Y esta es la lección de objetos de JavaScript. ¿Alguna pregunta? Este fin de semana es buen momento. Yo voy a subir esta clase de una vez a YouTube para si la quieren repasar. Porque yo sé que se hablaron de muchas cosas ahí. Es posible que alguna de estas lecciones vayamos a tener que dividirlas en 2 clases porque están añadiendo más y más cosas y algunas cosas son complicadas. Bueno, entonces vamos a orar para terminar. Cubrimos muchas cosas hoy y la semana que viene va a estar bien buena. Oremos. Padre nuestro, Señor que estás en los cielos, te damos gracias porque nos permitiste llegar hasta donde hemos llegado con las lecciones, Señor, que que se ha grabado las lecciones para que quien sea que nos esté mirando por YouTube o que está aquí en vivo pueda repasarlas y que puedan
tener el tiempo este fin de semana para prepararse para la semana que viene y sea que vayan o no vayan a ser programadores, les sea útil esta clase para saber si esta es la pasión que tienen para hacer el resto de su vida o si no es algo que le parezca, que de alguna manera u otra le saquen el provecho a esta clase, Señor. Que tu espíritu le abra la mente y les haga saber que contigo al lado ellos pueden hacer cualquier cosa y que aunque parezca imposible en este momento, es algo alcanzable. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y